Visto Bueno Radio. Tecate patrocina. Este 1 de diciembre En Santa Bárbara Hidalgo se presentan por primera vez en el lugar de costumbre Chicos Aventura. ¿Por qué será? Además, Ángeles de Puebla. Por si fuera poco, los internacionales Cadetes de Linares. Santa Bárbara Hidalgo, 1 de diciembre. No te lo puedes perder. Venta de boletos en taquilla. Tecate patrocinador. Evita el exceso. En la Cámara de Diputados ya estamos dando resultados. Los legisladores hacemos de nuestras diferencias una fortaleza y con ella hacemos las leyes que México necesita para alcanzar las metas del país que queremos. México no puede esperar. Cámara de Diputados, 62ª legislatura. Tenemos muchas cosas de ti, tu fuerza, tu preocupación por los demás. Si somos constantes, si hacemos equipo, es por ti, porque tú eres el Teletón. Y gracias a ti, nosotros somos Teletón 2012. Caminemos juntos. Te damos las gracias a ti y a los más de 2 millones de niñas, niños y adolescentes que nos compartieron sus opiniones a través de la consulta infantil y juvenil 2012. Tus propuestas y las de todos los que participaron se agruparon por tema y fueron entregadas a quienes harán las leyes y a quienes gobernarán en el país. Ahora todos tenemos que estar atentos a que ellos tomen en cuenta tus opiniones. Conocen los resultados de este ejercicio de participación en ife.org.mx. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Tengo derecho a disfrutar de la vida. Tengo derecho a convivir con respeto. Tengo derecho a oportunidades de trabajo. Tengo derecho a un tratamiento médico de calidad y a un trato digno. Las personas que vivimos con VIH o SIDA, como todos, tenemos derechos. Acércate a la CNDH. Llama al 01800-715-2000 o visita la página www.cndh.org.mx. Derechos humanos, compromiso de todos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Oye, ¿ya te conoce toda la gente? ¿No? ¿Qué esperas? Ven y contrata la pantalla y haz que todos te conozcan. Lo que vendes, lo que compras, tus servicios, lo que quieras. Incrementa tus ventas y recuerda, el que no enseña, no vende. Tenemos paquetes a tu medida. Informes y ventas en esta oficina y a los teléfonos 75-50640 y 75-300-86. Continuamos en Visto Bueno Radio. Gracias por seguir con nosotros. Son las 8 de la noche con 41 minutos. A ver, Pepe, te quitamos la palabra. Yo nada más diría, insisto que el sexenio de Felipe Calderón es uno de luces y sombras. Yo si algo le podría criticar al presidente Calderón es precisamente esa tremenda desconfianza, incluso en los que nombraba por ser los de confianza. Pues sí, pero llegado el momento no les tenía la plena confianza para que tomaran decisiones. Entonces, el presidente acaba siendo un presidente municipal, un secretario de Hacienda, acaba siendo un secretario de Economía. Entonces, un ser humano no se da abasto. Pero imagínate el dolor, Pepe, que dejó con aquellos panistas de cepa cuando pusieron a 2 escuincles babosos que echaron abajo el pan. Y creo que precisamente Calderón, algo de lo que se le puede criticar es de no haber estado a la altura de sus propias expectativas. Pues un hombre inteligente, un hombre forjado en el PAN, congruente con lo que piensa. Vamos, su carrera no es la de Fox, no es un hombre que inventó su vocación política en una noche. Entonces, creo que eso es lo que se le puede criticar. Yo pienso que el juicio de la historia será en buena medida lo que decida el gobierno de Enrique Peña Nieto. Hay que acordarse que un presidente de la República prologa el juicio de la historia. Pero el resto lo hacen los próximos gobiernos, ¿no? Si no, hay que preguntarle a Carlos Salinas y al propio Ernesto Zedillo. Eso siempre ha sucedido, Pepe. El ganador es el que escribe, ¿no? Entonces, al final, yo creo que, ¿cuáles eran los mayores juicios sobre Calderón? Número uno, pues sus más febriles detractores le dicen genocida. Los menos le dicen empezó una guerra que no sabía cómo terminar. Es decir, que utilizó al ejército para enfrentar al crimen organizado. Propuesta de López Obrador en 2006. Y cosa que Enrique Peña Nieto no va a modificar llegado al gobierno. Entonces yo creo que hay que matizar un poco ahí la crítica. Segundo lugar, fue el presidente del desempleo, bueno, con un crecimiento promedio anual tan mediocre y tan escaso,
en los últimos 10 años, es difícil generar más empleos. Bueno, pudo haberlos generado con una política de obra pública. Gerardo, si algo ha habido, es obra pública. Okay, a ver, si algo ha habido, hay mucho subejercicio de las finanzas públicas. Bueno, pues que lo agradezca Peña Nieto. Esto no es Dubái, No es Dubái. Pero te puedo decir, muchos subejercicios. Pero yo creo que comparado con otros países, México sí avanzó, ¿eh? No, mira, hay avances, tampoco la panacea. No, pero vamos, el tema de la inversión en la infraestructura no es un asidero para pegarle a Calderón, o sea, no va por ahí. Yo creo que donde también se le ponían muchas críticas a Calderón es presidente del partido, no de presidente de México. Bueno, pues demostró en el proceso electoral que supo poner de lado su cachucha de panista y se puso la del jefe del Estado mexicano. Tan es así que en la noche dijo el señor Peña Nieto y lo recibió en Los Pinos. Pero cuando Fox no lo recibió a él, Pero antes que sucediera eso, destrozó la imagen a la otra candidata. Porque tampoco daba para más Josefina, ¿no? Entonces no lo hubieran puesto. Pero también dentro del PAN sí queda la idea de que Felipe Calderón es el presidente que entrega las llaves de... Eso siempre va a ser. Y pregúntale a Ernesto Zedillo si eso lo ve mal la historia. No que lo vea mal la historia, sino a lo que voy es, hablando en términos de imagen pública, creo que todo político debe tomar en cuenta que en general los seres humanos somos más propensos a recordar los eventos negativos, no porque seamos malas personas ni nada, sino porque simplemente es un mecanismo de defensa para... Por ejemplo, yo creo que todos nos acordamos qué estábamos haciendo el 11 de septiembre, ¿no? Era mi cumpleaños. En ese sentido, se debe pensar, precisamente como ya comentabas, en llevar a cabo una política de comunicación efectiva, ¿no? Para poder realmente... Pero comunicación política también. Exactamente. Es lo que hizo falta. Totalmente. Y hay dos grupos, por ejemplo... En este caso el PAN, que se queda con esa percepción tal vez al interior en general negativa, pero por ejemplo hay otra percepción que es bien importante tomar en cuenta, que es la del exterior hacia México. Esa percepción en general es positiva. O sea, sí existe en términos económicos la percepción de que México es un país mucho más estable que antes, sin embargo también que es un país inseguro, ¿no? Bueno, eso se demostró en la baja que hubo en el sector de turismo, ¿no? Pero en general creo que esa percepción del exterior es positiva. Pues vamos a ver cómo lo juzga la historia, ¿no? Pues sí. Bueno, es un cierre finalmente de un sexenio que nace así, con un pecado original ligado a lo electoral. Sí veo a un presidente político que puso todo su empeño, que le faltó esta capacidad, ¿no?, de inclusión de otros liderazgos tan fuertes como lo requería el momento histórico del país. Pero también veo muchos aciertos, también veo un país en términos generales mejor que hace 6 años, con muchas más libertades. El tema de los derechos humanos, a pesar de esta, entre comillas, guerra contra el narcotráfico, hubo casos lamentables, muchos, pero no es una política, ni fue una política de Estado. Yo tampoco veo modificando al nuevo presidente, ni metiendo al ejército a los cuarteles, ni a la marina a los suyos. Vamos, yo creo que va para largo, y tendrá que profundizar en el trabajo de prevenciones, en el trabajo de... Yo esperaría que un presidente mexicano desde el principio empezara toda una campaña para despenalizar el consumo de alguna droga. Pero hay casos muy particulares, Natividad, que también ponen en duda si la hizo bien o no. Por ejemplo, la seguridad. No nada más por las muertes, no nada más por la invasión del narcotráfico, sino en la forma de llevar la procuración de la justicia. Sí, o sea, eso es el pleito de Marisela Morales con el señor... Oye, la figura de Genaro García Luna como un Rasputín, ¿no?, del zar Calderón fue terrible, es decir... Y un presidente Calderón, que nunca le llamó la atención. O sea, nunca le dijo, oye, bájale, ¿no? O lo corrió cuando había... Ya en el caso extremo. Se la jugó con él, o sea, fue un proyecto, se la jugó completa, y está pagando los costos de Sí, claro. ¿Sí? Y a la fecha, te aseguro que lo detiene. Y la historia no va a calificar a García Luna, O sea, el ciudadano vota por el presidente y él es responsable del equipo que nombra. Yo creo que uno de los puntos también más negativos es haber querido implementar una reforma laboral que acotara el desmedido poder y las canonjías de las cúpulas sindicales al 11:45, cuando era una política, una bandera del PAN durante más de 70 años. ¿Y lo logró al final? Pero, vamos, hacerlo así creo que sí es incongruente. Ahora, yo sí quiero apuntar de celebrarse, si se confirma el trascendido de que Emilio Choaifet sería secretario de Educación Pública. Yo sé que el perfil de Emilio tiene
para dar una hora y más de polémica, pero no hay que olvidar que es un enemigo jurado del Baester Gordillo. Por eso iba a decir, celebrarlo quién. Por eso te digo. Lo podemos celebrar muchos mexicanos, pero es un acto de poder y es un acto de Estado, si lo nombra, y bienvenido. Es decirle, la educación no es tuya, ¿eh? Entonces, bueno. Ahora sí hay que recordar que ninguno de los que se han mencionado llega hasta que llega, ¿eh? Sí. Porque las cosas se caen de un minuto a otro, ¿eh? Entonces sí. Pues yo creo que Dios agarre confesados, quién sabe que venga, pero... No, yo creo que por lo pronto que pudiera Calderón, a lo mejor podemos ser gobernador, algún otro cargo tan brillante y tan trascendente en la historia. Yo creo que sería drástico para el partido que por no ejemplo, se le diera la protección necesaria. Ahí lo recibiríamos con gusto. ¿A quién? A Calderón. ¿En dónde? En Tulancingo. ¿Por qué ellos se tenían Pepe lo está proponiendo para presidente municipal? Si no iba a haber aeropuerto en Tulancingo, ¿no? No hay aeropuerto, va a estar aquí en Pachuca. Ni la refinería, entonces, ¿qué te preocupa? Pues sí, me preocupa que ya estamos yéndonos al Estado de México, yo creo un día de esos, porque... No sabes lo que estás diciendo. Te recomiendo sobre todo Nesa o Chalco. No. La verdad es que... Y Naucalpan, claro. Hombre, no. Ahora, yo creo que también estamos preguntándonos por el juicio de la historia. El juicio de la historia no es, por obvias razones, ni inmediato ni cercano. Es decir, para ver cómo la historia juzgó a Luis Echeverría, que sigue vivo, ¿no? Bueno, pasaron muchos años. No, Lo mismo que a José López Portillo, que a Adela Madrid. Hay muchas cosas. Ya se filtró que va a escribir sus memorias, el presidente, que tiene... A un periodista le consta que tomaba en una libreta de piel anotaciones y que va a decir su verdad. Lo hará muy bien, muy bien, lo dice Krause ayer. Los historiadores que hagan su trabajo, los analistas que analicen y que la ciudadanía resuelva. Pero Gerardo, mira... Pero tú no puedes imponer una visión de cómo fue un funcionario de un político. No puedes tú decir a la gente, esto es lo que es, no. Pero sí puedes conocer lo que en su momento el presidente no te pudo decir. Claro. Es una parte de la historia. Ayer precisamente Enrique Krause le escribía en Reforma diciendo, a ver, señor presidente, escriba sus memorias. Es un consejo que Daniel Cosío Villegas le dio a Echeverría, no para enterarnos de los entretelones del poder, sino para conocer cosas que la investidura y una decisión de Estado no permite decir. Es interesante conocer esa parte. Yo te quiero decir, guardando la proporción, a mí me tocó yo viví de cerca, todos los días, el Tratado de Libre Comercio, que era único en México, y nunca se me ocurrió escribirlo. Y si yo lo hubiera escrito, hubiera tenido temas muy particulares que no salieron a la luz pública. El tiempo te va haciendo olvidarlo, y además el Alzheimer, pues entonces llega un momento que ya no te acuerdas, ¿no? Somos hechos de tiempo. Pero esas cosas hay que escribirlas. Entonces, yo sí veo bien. Y no sin posiciones. No, claro. Y que dé su punto de vista. Es importante lo que dice. Su punto de vista y además, como también comentaba Krause en la columna que dice Pepe, con una visión también autocrítica, ¿no? O sea, no solamente hablar de lo que sucedió, sino también ser autocrítico y reconocer que hubo algunas cosas que simplemente no se pudieron dar por las circunstancias, ¿no? Y algunas hay que ponerlas en el contexto específico que se dieron. Y a cada presidente... Los grupos de poder presionando por todos lados. A cada presidente se le debe juzgar en el tiempo en que lo vivió. No es lo mismo 6 años antes que ahora. Si lo que vivió Fox no es igual que lo que vivió Cedillo, ni lo que vivió... Pues todas pueden poner las mismas expectativas. Es decir, ¿le vas a exigir un crecimiento del 7% a Ernesto Cedillo? Digo, si recibió un país a Miguel de la Madrid, pero sí se lo podíamos haber exigido a Luis Echeverría o José López Portillo. Ellos sí venían de 30 años de crecimiento sostenidos. Entonces, yo creo que también el balance tiene que ver, insisto, con las circunstancias que enfrentan. Calderón enfrentó las suyas mucho más desfavorables que las de Fox. Fox es un personaje simpaticón y, como bien dice Natividad, tiende al relajo, es bueno mediáticamente, es ligero, pero eso nos hace olvidar el enorme capital político, democrático y el tiempo que se nos fue en su sexenio. Los excesos de su mujer, esos no son el que la ola hoy te diga que tiene el favor o no de los mexicanos. No. La señora sí jugó a ser presidenta de México.
Está igual porque hasta el 2003 la reforma hacendaria se cayó en las negociaciones porque la esposa del presidente quería ser candidata. Yo creo que no hay punto de comparación entre lo que es Margarita y lo que fue... No, tiempo de circunstancias cada quien. Cada quien vivió su época. Ya no se acuerdan de Ortiz Mena y de otras gentes. Hubo una época, por ejemplo, tan criticado que fue Luis Echeverría, pues su mujer jugó un papel auténtico mexicano. Y hubo excesos que la criticaron también. Yo tengo muy buen recuerdo de... Como darle agua de horchata a la reina Isabel, ¿no? Por ejemplo. Pues pero llevó el agua de horchata allá. No, cada momento es nuestro. Cada momento es... el que vive el presidente no sabe en qué circunstancias. El Echeverría presidente vive solo, ¿eh? El presidente toma decisiones solo, no es cierto que las comparte. Es muy difícil compartir algo que llevas y en lo ausente que está de todos los demás, el presidente toma decisiones fuertes. Hay que saber qué decisiones le tocaron tocar realmente a Calderón. Nosotros lo juzgamos desde la información que tenía, ¿no? También. Bueno, pues es que y a él no le tocó desbaratar a la Secretaría de Gobernación. Yo creo que la muerte de los colaboradores cercanos. Y le tocó desde antes a Cedillo. Pero además tú decías, Gerardo, una palabra fundamental en esto, que es decidió gobernar, para bien y para mal. Decidió gobernar. Su antecesor no lo hizo, ¿eh? Si algo hizo Fox, fue abortar el mandato que tenía del pueblo de México. Calderón no lo hizo así, y eso claro que tiene costos. Gobernar tiene costos. Y hay muchas cosas que se le achacan a los gobiernos posteriores. Pues la Secretaría de Gobernación desapareció en la época de Salinas. Bueno, Fox fue el que deshace el CISEN. No, correcto. Pero ya la idea fue de un pedacito de gobernación. Fue de José Córdoba, José Córdoba le quiso quitar el poder claro. Y se lo llevó a presidencia. Y ahí empezaron los problemas. Porque hablaba con él Sí, porque el secretario de Gobernación finalmente tiene responsabilidades legales. Y el jefe de oficina del presidente no tiene ninguna responsabilidad. Y desde Córdoba para acá han tenido un poder impresionante. ¿Por qué? Porque se manejan todos sin responsabilidades legales. Y eso es lo que creo que no se debe permitir. Hoy las va a tener. Que las tenga, que deba tenerlas, pero que por lo menos legalmente tenga la posibilidad de asumir una responsabilidad legal. Y mentiras que se le está dando a la Secretaría de Gobernación en este nuevo gobierno, todo el poder del mundo. No, va a estar muy dividido, va a estar cada quien con sus posiciones, y él se va a dedicar, el titular de esa secretaría, se va a dedicar a coordinar. Esa es la realidad. La Secretaría de Gobernación va a tener un titular que va a coordinar diferentes áreas, diferentes subsecretarios. Bueno, si coordinan a todas las áreas de seguridad, es un gran avance, ¿eh? Porque bueno, lo que hemos platicado otra vez. Mira, los nombres que se escuchan, Nati, la verdad son un alivio, ¿eh? La verdad. Mondragón y Cal. Bueno, ese es un personaje importante para la seguridad del país. Y ojalá te deja ver que el pragmatismo de Enrique Peña sí es... Pero tiene su... Sigue ahí, ¿eh? El pragmatismo de Peña sigue ahí. Y eso hay que celebrarlo. Oye, Rosario Robles a Desarrollo Social tiene su punto de vista, ¿no? Realmente. Hacienda, ¿quién será? ¿Mande? Luis Videgaray. Si seguimos en este especulo, Luis Videgaray, ¿no? Y en Gobernación, pues Miguel Osorio Chong. Y en Procuraduría, pues es un creo que la proyecto es Murillo. ¿No? Yo creo que obedece más a... ¿Lo firmas? Pues yo no creo, la verdad. A mí me gusta más para su secretario del Interior. Murillo. ¿Quién, Jesús? Me gusta más para la coordinación de todas estas fuerzas de seguridad. Es que estamos hablando de gobernación de Marisela Morales, y esa Procuraduría va a cambiar, porque ahora sí va a haber tiene que haber una coordinación entre las fuerzas. Pero es que no de veras, cada quien jala para su lado. La policía de esa Procuraduría depende de esta gobernación. Sí, pero va a haber una policía que se llama gendarmería, que va a ser de militares, ¿eh? ¿Ya viste quién viene? El general... Macedo. Rafael Macedo. ¿A dónde? Va a ser subsecretario. Qué bueno. Se cansó a las 8 de la noche con 58 minutos. El tiempo se ha terminado, ingeniero. Buenas noches, gracias. Gerardo, muchas gracias. Buenas noches. Saludos a todos. Pepe, David, gracias a usted que nos hizo el favor de sintonizarnos un lunes más. Recuerden, lo esperamos el próximo lunes en punto de las 8 de la noche en una mesa más de diálogo y análisis de Visto Bueno Radio. Que tenga excelente inicio de semana. Alejandro Wong. Donde quiera que esté. Buenas noches. Cama, con su sombrerito. NQ La Superestación presentó Visto Bueno Radio.